Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos a través de www.ecotvpanamá.com. Medios y justicia. Hace algunos días toqué este tema acá en Eco 360 con dos abogados de la plaza y en esta ocasión me gustaría tratarlo con un periodista y un periodista de recorrido importante, de experiencia en los medios locales, el profesor Rafael Candanedo, que además ha sido presidente del Colegio Nacional de Periodistas y del Consejo Nacional de Periodismo, correcto, entre muchas otras responsabilidades, tanto en la práctica de la profesión como en el sector académico. Es correcto. Medios y justicia. Mucho se habla en estos días, y sé que también existe mucha literatura al respecto, de esta relación que existe o debe existir entre los medios y la justicia. Y podríamos enumerar una serie de factores para empezar este análisis, pero me gustaría, salvo que usted me sugiera lo contrario, empezar con los hechos. Sí. En estos días estamos viendo desfiles de abogados por los noticieros, documentos que llegan a los medios antes de que tal vez estén ejecutoriados o sean formalmente emitidos por las fiscalías o por los juzgados. Por otra parte, abogados de defensa diciendo que se están violando las reservas del sumario. Sin embargo, cuando vemos la otra cara de la moneda, hay un derecho del público a mantenerse informado y por otro lado hay un derecho de los periodistas a buscar y difundir información que es de interés público, sobre todo en una coyuntura como la actual. ¿Cuál sería su primer análisis su primer comentario? Yo pienso, Ricardo, y a la amable audiencia, que en primer lugar debemos precisar que nosotros no estamos viviendo un momento común. Lo que Panamá vive en este momento es un momento, oye, no estoy diciendo que aquí es la toma de la Bastilla, pero hay un momento hasta cierto punto revolucionario, donde dos elementos, justicia y periodismo, justicia y medio, están de alguna manera transitando por caminos inexplorados. Y yo creo que es lo que allí a ti te tiene que mover. Primero, que hay una ética, tanto en la justicia como en el periodismo. O sea, hay que repasar ahora cuáles son los valores del periodismo, cuáles son los valores de la justicia, que mueve a la justicia. Cuando aquí se habla de debido proceso y que cualquier persona, por más maleante que sea, tiene derecho a tener su abogado, creo que estamos yendo a los fundamentos del derecho. Correcto. Al igual que en el caso del periodismo, escuchar todas las partes. Yo, por ejemplo, en la última época he visto menos gente como la que veía antes de Cambio Democrático. Yo pienso que esa es una gente que tiene hoy que decir algo. Es más, yo estaría muy preocupado que Cambio Democrático desapareciera. Creo que Cambio Democrático hace un balance importante en lo que nosotros vivimos como sociedad. Y no lo digo porque sea seguidor de Cambio Democrático. Incluso no, voy a investigar. Después de ese comentario voy a investigar. He sido crítico de las acciones de Cambio Democrático. Sin embargo, creo que debe establecerse un balance. O sea, ¿cuáles son los fundamentos del periodismo? Creo que en la reevaluación que nosotros hacemos del periodismo ya no es como antes, que era equidad. Tú escuchas este y escuchas el otro. Yo creo que lo más importante es ver los hechos. En Panamá han ocurrido cuestiones inadmisibles, intolerantes, que a veces yo me pongo a pensar, o sea, este país de repente cualquier día se fuma y desaparece, como se ha desaparecido un montón de dinero. Aquí lo que hay hasta hoy, como decimos popularmente, es la punta del iceberg. Entonces creo que el periodismo tiene que estar allí. Pero si nosotros hiciéramos una opinión, digamos, rápida del periodismo, creo que el periodismo ha cumplido con su función. Por supuesto que hay excesos. Y hay excesos de querer, por ejemplo, hacer el papel de los tribunales. Yo creo que eso no le corresponde al periodismo, ni la justicia nuestra. Hacer el papel de los medios. Hacer el papel de los medios. Vayamos un poco hacia atrás. Tracemos una línea entre el papel de los medios en dar a conocer situaciones o escándalos de corrupción
Porque recordemos que varias de las cosas que hoy conocemos y que están en los tribunales, tal vez de manera parcial porque no se tenía toda la información, fueron dadas a conocer a través de publicaciones en los medios de comunicación. Aquí había muchas publicaciones sobre actos de corrupción e irregularidades. Bueno, ya recordamos lo que se decía de esos medios cuando se publicaba este tipo de cosas. Yo creo que, y en eso coincido, los medios tienen un rol muy importante que cumplir en la lucha anticorrupción. Son un mecanismo, una herramienta, un medio para que el público conozca lo que muchas personas o lo que otras personas no quieren que se conozca. Los que están detrás de los negocios irregulares hacen lo imposible por tratar de que eso no se conozca. Entonces los medios tienen esa tarea. Yo pongo eso en un lado del tablero, pero por otro lado está lo que ocurre hoy, que más allá de revelar los escándalos, está ocurriendo el tema de traspasar las líneas, de los medios tratando a veces de jugar el rol de las fiscalías o de los tribunales de justicia o divulgando documentos, e incluso a veces los abogados y la justicia tratando de cruzar las líneas. Entonces, me parece interesante el planteamiento de que sí, vivimos momentos extraordinarios y tal vez se camina por caminos inexplorados. Sí. Pero, ¿eso qué significa? ¿Cómo lo interpreto? ¿Que se pueden admitir ciertas flexibilidades, profesor? Yo pienso, mira Ricardo, yo pienso que aquí y la mayoría de los periodistas panameños, ellos saben que hay un código de ética. Hay un código de ética que hay que cumplirlo, hay que escuchar todas las partes, que uno no se puede parcializar porque tiene una opinión, y yo creo que el periodismo independiente trata de hacer eso. Hoy, por ejemplo, a través de las redes sociales sale mucha información espuria, que no es información. Bueno, los medios convencionales no pueden estar a la caza de eso. Ellos tienen que confirmar. Creo que hoy, justamente por el momento que vive el país, y además el momento que vive el mundo, que es un momento bastante escurridizo, movedizo, la rectificación, bueno, no quiero decir rectificación, o sea, la verificación de la información tiene que ser mucho más exhaustiva que en otros momentos. Eso por un lado. Yo lo pongo de la siguiente manera. El periodismo independiente en Panamá tiene bastante prestigio ante la opinión pública. Es más, tiene más prestigio casi que la iglesia. A mí no me gusta decirlo. Yo soy amigo de Monseñor Ulloa y no me gusta decirlo mucho. La iglesia también tiene sus medios. La iglesia están ahí. No, me refiero al prestigio que tiene la iglesia, que es alto. Pero los medios independientes tienen un alto prestigio. No así la justicia. Cuando se hacen las encuestas, por ejemplo, dice la Corte Suprema... Sale muy por debajo la justicia. Sí. Es más, a veces la Corte Suprema ha salido muy por debajo de la propia Asamblea Legislativa, que es una de las cenicientas, con perdón de la cenicienta, ¿no? Que es una de las cenicientas de nuestras instituciones públicas. El periodismo tiene un alto prestigio. Incluso yo a veces creo que la gente académica que está por dentro dice, oye, no ven todos los defectos, porque tiene muchos defectos. Y creo que conociendo nosotros los defectos, los errores que se cometen en el periodismo, se puede mejorar la situación. Pero entonces yo lo veo de esa manera, o sea, de alguna manera la justicia ha tenido que ir a los medios, o los medios han tenido que hacer el papel de la justicia, justamente por la... Se han llenado vacíos. Los medios han llenado vacíos, porque si yo soy periodista y sé que viene una decisión de la Corte, para usar ejemplos recientes, y la decisión viene en un sentido X, y yo como periodista considero que debo revelar esa información para meter presión, para que la sociedad se indigne y se alce su voz y presione al resto de los jueces o de los magistrados. Y estas cosas ocurren. Muchas veces los documentos llegan a la luz pública para eso, o con ese propósito, o tal vez es el propósito que tienen a veces los magistrados o los jugadores o quienes filtran. En mi criterio, el interés público siempre juega un rol en este tipo de decisiones, porque el periodista tiene el deber de dar a conocer la información.
Y si es una información de interés público, la información debe divulgarse. Sí. Bueno, yo insisto, si pudiera ser, vamos a decir en sentido conclusivo, yo creo que el periodismo tiene que hacer su trabajo. Y su trabajo lo hace en función de la ética. Una cuestión que es fundamental en todas partes, usted tiene que escuchar todos los puntos de vista. Tiene que principalmente ir a los hechos. Creo que un error que nosotros cometemos como sociedad, como comunidad periodística, es estar mucho en la reacción, en qué opinan los otros, y no centrarse en los detalles de los hechos, en ir a escudriñar los hechos. Pero te digo algo más, en ese balance que no es balance entre el alto desprestigio de la justicia en nuestro país, que yo creo que está mejorando de alguna manera con lo que está ocurriendo, sobre todo en el Ministerio Público, y el periodismo, que tiene un alto prestigio. Un magistrado me contó, ya no es magistrado, un magistrado retirado, me contó que él tenía un problema personal que resolver con una empresa, y en vez de ponerle una demanda, llamó a la empresa y le dijo, yo tengo un artículo y esto es lo que va a decir el artículo. Y al día siguiente se hizo el milagro de la reparación de lo que él estaba haciendo. Una persona, y yo le pregunté, bueno, ¿por qué usted no puso una demanda? Dice, porque yo sé que eso iba a demorar 10 años. Ya el aparato que yo estaba... 10 años, iba a costar más. No, ya estaba descontinuado. No, ya el aparato iba a estar descontinuado. Bueno, entonces que la institución medio de comunicación tiene más influencia para resolver ciertos problemas o conflictos en la sociedad panameña que la institución justicia. Ricardo, es lo que me estás diciendo, sí, la anécdota. Ricardo, y te voy a contar algo, a relatar algo. Nosotros siempre hablamos en Panamá y dicen, no, es que es el cuarto poder, pensando en los tres poderes Montesquieu, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el cuarto la prensa. Bueno, hay un teórico de esta época, Ignacio Ramonet, que estuvo aquí en Panamá hace unos años. Ignacio Ramonet, vinculado a Le Monde Diplomatique, él dice, no, es el segundo poder. Después del poder económico, es el poder mediático. Y después los otros. Los otros. Es más, tú lo ves cuando los magistrados tienen que... Cuando un magistrado, que yo estoy hablando era de la Corte Suprema, no voy a decir el nombre, porque él no me autorizó que dijera el nombre. Después en el cambio comercial. Ahora en el cambio. Esa persona dice, yo preferí, por una cuestión de dinámica, de prontitud, resolverlo. Es más, el artículo nunca se publicó. Solo fue una amenaza. Oiga, yo voy a publicar el artículo de lo que hace su empresa. Y ellos no le habían parado bola a eso. Cuando él dijo eso... Voy a cerrar con este comentario porque tenemos que irnos a un cambio, pero muy interesante. Es la realidad del sistema. Sin embargo, eso no significa que debemos trabajar como sociedad para que el órgano judicial sea confiable y que la gente no tenga como única opción que remitirse a esa realidad fáctica de que los medios tienen más influencia, o la única influencia, porque el Poder Judicial o el servicio público, justicia, no funciona a la hora de resolver los conflictos entre los particulares. No, Ricardo, y los dos pueden convivir perfectamente, y creo que eso nos hace como mejor sociedad. Deben ser complementarios, y la tensión entre ambos es necesaria. Es necesaria. Vámonos a un cambio. Cuando regresamos, seguimos. La defensa es el ataque. ¿Y dónde están los ministros? Varela sin oposición. Ya regresamos. ECO 360.